Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Hemos llegado a la administración, creo que la administración número 29 del libro de Apocalipsis, donde nosotros pues estamos aprendiendo todo lo que está pasando durante este tiempo. ¿Sí? Y hoy entramos al capítulo número 13. ¿Sí? Vamos a estar viendo del capítulo 13 del versículo 1 hasta el versículo 10, que habla respecto de una descripción al respecto de las dos bestias, pero nosotros vamos a estar viendo solamente la primera bestia, que se refiere al anticristo y al imperio del anticristo. Realmente esta descripción del anticristo y de su imperio, pues prácticamente ellos vienen a ser casi que la misma descripción. Tienen como, por decirlo de alguna manera, las mismas cualidades el anticristo y su imperio. Y vamos a leer primero la palabra de Dios, amén. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y versículo 2. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Bueno, entonces vamos a estar leyendo nomás hasta ahí. Más adelante vamos a leer hasta el versículo 10. Pero quería compartir hoy la palabra de Dios así, mis amados hermanos, realmente de una manera bien sucinta, ¿sí? Bien simple, para que podamos comprender estas verdades. Pues no quería descargar toda una batería de argumentos y de cosas allí, sino quería hacerlo de la manera más simple para que podamos entender cuál es el significado de esta primera bestia y qué es el imperio del anticristo. Y también pues ver una cosa interesante, que es que, bueno, todo lo que yo voy a hablar aquí, en cierta manera alguien puede decir que pareciera que fuera un video de alguien fanático de las teorías de la conspiración o alguna de esas cosas, pero realmente no es nada de teoría de la conspiración, sino que lo que nosotros vamos a hacer es bíblicos aquí, amén. Entonces, de manera simple vamos a ver esto aquí, que habla respecto de los gobiernos mundiales y este último imperio, que es el imperio del anticristo, amén. Entonces, primero nosotros comenzamos diciendo que esta palabra anticristo, realmente anticristo, pues él es un adjetivo, ¿sí? Si nosotros miramos aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, vamos a leer aquí Primera de Juan 4, 3, dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿sí? Entonces, realmente anticristo es un adjetivo que denota a alguien que es contra Jesús, y yo diría más, no tanto que es contra Jesús, sino que quiere tomar el lugar de Jesús. Porque fue lo que Satanás hizo allí en el inicio. Realmente Satanás, pues, él no era contra Dios, sino que realmente lo que él quería era el puesto de Dios. Y aquí segunda de Tesalonicenses, tú puedes ir tomando nota. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice así. Capítulo 2 versículo 3 dice así: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces el apóstol Pablo describe al anticristo como el hombre de pecado y el hijo de la perdición, ¿sí? Entonces esto sería el anticristo. Pero ahora lo que yo quería que nosotros viéramos, nosotros tenemos que ir para el libro de Daniel, ¿sí? Vamos a ir de una manera bien simple, clara, para que podamos entender esto. Y allí en el libro de Daniel, ¿sí? Daniel capítulo 2, quería leer Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, realmente lo que yo quería que nosotros viéramos es dos visiones, sino que estas dos visiones
Sí, voy a explicar esto aquí antes de que nosotros leamos para que sea bien simple. Estas son dos visiones. Una la tuvo el rey Nabucodonosor y el profeta Daniel la interpretó, y otra la tuvo el propio profeta Daniel. Pero estas dos visiones pues realmente son la misma visión, ¿sí? Solamente que visto desde puntos diferentes, ¿sí? Son dos visiones vistas desde puntos diferentes, pero que realmente tienen el mismo significado y que están relacionadas con lo que acabamos de leer allí en Apocalipsis capítulo 13, que es la bestia que emerge del mar, ¿sí? Entonces vamos allí aquí a Daniel capítulo 2. En este tiempo era el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Él tuvo un sueño y él le pidió a sus sabios, ¿no? Sus sabios, magos, hechiceros, astrólogos en aquella época, los llamó y les dijo, mire, tuve un sueño, pero no les voy a contar el sueño porque si les cuento el sueño ustedes se inventan cualquier interpretación. Entonces yo quiero que ustedes me den la interpretación y además de eso pues ustedes me digan cuál fue el sueño que yo tuve. Entonces pues sus sabios y astrólogos y magos le dijeron, pues esto es algo imposible, nadie puede dar esta respuesta, pero había uno que sí, alguien que tenía el espíritu de Dios, que es el profeta Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor manda llamar a Daniel y Daniel le da la interpretación del sueño, ¿sí? Entonces el sueño del rey Nabucodonosor no es nada más ni nada menos que una estatua. Él tiene el sueño de una estatua en la cual cada una de las partes de la estatua pues era de un material, y cada una de estas partes de esta estatua pues representa uno de los imperios que han pasado en este mundo. O sea que prácticamente esta estatua en cierta manera sería la historia del hombre, por decirlo de alguna manera, y esta estatua representaría el sistema político mundial. Te estoy explicando eso para que lo hagamos lo más simple posible, como te digo. Entonces vamos aquí a Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38, ¿sí? Dice, tú rey, eres rey de reyes. Aquí ya es Daniel hablando, dándole la interpretación. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrará todo. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De esta manera que viste del monte se desprendió una piedra, sin que la cortara mano alguno, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, mis amados hermanos, es simple. El rey Nabucodonosor tiene la visión de una estatua. La cabeza era de oro. Entonces ese imperio representa Babilonia. Después nosotros tenemos los brazos y el pecho. Como son dos brazos, pues representa el imperio de Medo y Persia, que realmente fue el imperio que derrocó al imperio de Babilonia. Y él era un imperio unido por dos pueblos, los medos y los persas. Después viene otro imperio, que es el imperio de bronce, ¿sí? Que es representado por la cadera. Y la cadera era de bronce, ¿sí? Y él representa el imperio griego. Y ahí
Después de ese imperio se levanta otro imperio, que son las piernas, ¿sí? También las piernas son dos, y son de hierro. Entonces este imperio representa el imperio romano. Nosotros sabemos que el imperio romano también, pues él estaba dividido en dos. Era la parte oriental y la parte occidental. La parte occidental, su capital era la muy famosa Roma, y la parte oriental, su capital era Constantinopla. Entonces, y el quinto imperio, que es el último imperio, él es como el resurgimiento, ¿sí? Que este quinto imperio ya es el último imperio que nos falta, que es el que va a venir, que es el imperio del anticristo, que son los pies, parte hierro y parte barro. ¿Por qué son de parte hierro? Porque ese imperio es prácticamente que el resurgimiento del imperio romano. ¿Y por qué parte barro? Porque aquí en lo que nosotros decíamos, ese imperio es entremezclado, ¿sí? O sea, ellos son 10 reinos, pero esos reinos están unidos por alianza. Entonces tendrán la fuerza del hierro, pero al mismo tiempo tendrán la debilidad del barro, ¿sí? Eso yo creo que representa en cierta manera lo que es la democracia, ¿no? Y si tú te das cuenta, yo creo que el imperio del anticristo, pues, según esta interpretación de la estatua, pues es el resurgimiento del imperio romano. Y sabemos que el imperio romano, pues él estaba ¿dónde? El imperio romano está donde ahorita está la Unión Europea. Y la Unión Europea sabemos que es un imperio grande, poderoso, es la segunda mayor economía del mundo. Y Europa siempre ha sido pues un lugar de influencia para todo el mundo. Y tú te das cuenta que allí son una serie de países que están unidos ¿por qué? Por alianzas. Ellos tienen alianzas, ellos como tal, la Unión Europea no es un imperio como tal unido, sino que están unidos a través de ¿qué? De alianzas, pero cada país continúa siendo su propio país. Y después de ese reino del imperio del anticristo, Daniel explica la visión del rey Nabucodonosor. Dice que había una montaña y de que esa montaña se desprendió una roca que no fue cortada por el hombre. Y esa roca vino y golpeó los pies, ¿cierto? Y desmenuzó toda la estatua. Entonces ese es el reino de Cristo. El reino de Cristo, cuando se acabe la gran tribulación, al final de la gran tribulación, Jesús va a volver y allí va a haber la batalla del Armagedón y Jesús va a destruir juntamente con los vencedores y sus ángeles va a destruir que el imperio del anticristo, ¿sí? Y allí se va a tornar esa piedra que fue cortada, no por mano humana, que cae sobre los pies de la estatua, destruye todo ese sistema político, destruye todos esos imperios y entonces esa piedra se transforma en un reino que no tendrá fin. Inicialmente, pues entonces va a ser el milenio donde Cristo va a reinar aquí durante 1000 años juntamente con los vencedores. Entonces, si tú te das cuenta, pues esta estatua es la historia de la humanidad. Imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano y finalmente nos falta un imperio por manifestarse, que es el imperio del anticristo. Parte hierro, parte barro. Y como los dedos de los pies, pues son 10 dedos, pues entonces a eso se refiere, ¿no? Cuando nosotros leíamos allí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, que esta bestia tenía que 10 cuernos, ¿cierto? Y 10 diademas y 10 cabezas. Entonces cada uno de esas representa que uno de los reinos, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, esa ahí sería fácil, ¿no? El sueño del rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua y esa estatua representa el sistema político, cada uno de los imperios que han pasado y solamente está faltando por manifestarse que el imperio del anticristo. Y ahora esa visión aquí es desde la visión del hombre, ¿sí? Del rey Nabucodonosor. Pero nosotros tenemos otra visión aquí más adelante en Daniel capítulo 7 que nos habla respecto de la visión de las 4 bestias, ¿cierto? Es la misma visión, cada una de estas bestias pues representa uno de los imperios, ¿sí? Entonces, entendiendo que el quinto imperio, que es el imperio del anticristo, pues él en cierta manera es la continuación del cuarto imperio, que es el imperio romano. Entonces leamos aquí Daniel capítulo 7, es la misma visión prácticamente, solamente que a través de estos animales, pues Dios va a describir para Daniel, o va a mostrar para Daniel, cómo era cada uno de esos imperios. Entonces dice Daniel capítulo 7, versículo 1,
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, ¿sí viste? En el capítulo 2 fue el rey Nabucodonosor que tuvo el sueño, pero en el capítulo 7 fue Daniel quien tuvo el sueño. Sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía las alas del águila. Entonces, esta de un león con alas de águila, si tú estudias un poquito de arqueología o buscas en internet sobre arqueología de Babilonia, tú vas a dar cuenta que el principal dios o la principal representación de idolatría que ellos tenían es un león con alas de águila. ¿Por qué león? Porque el león es el principal animal terrestre y el águila es el principal animal del aire, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso Babilonia era representada por la cabeza de oro. Es el principal de todos los imperios, el imperio más majestuoso y más poderoso que existía. Por eso dice que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, a ti se han entregado todos los hijos de los hombres, todas las aves de los cielos, todos los animales. O sea, ese fue el imperio, según la visión de Dios, más majestuoso que existió. Y es representado por el león con alas de águila, ¿sí? Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio un corazón de hombre. Aquí dice, versículo 5, vi luego la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. En su boca, entre los dientes, tenía costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha gente. Entonces, este oso, con costillas en los dientes, pues representa el imperio medo y persa. Versículo 6, después de esto miré, y otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Ese ahí representa el tercer reino, que es el bronce, representado por las caderas de la estatua de bronce. Y es un leopardo. Nosotros sabemos que el leopardo es uno de los animales más ágiles. Y además de ser uno de los animales más ágiles, este leopardo tiene alas, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta de una cosa, el imperio griego, si tú estudias un poco de historia, el imperio griego es el imperio que más rápidamente creció en la historia. En menos de 10 años, Alejandro Magno conquistó casi todo el mundo, desde Grecia hasta la India, el norte de Europa, Irak, Irán, India, Arabia. En menos de 10 años él conquistó todo el mundo y él murió muy joven, parece que murió con 30 años. Alejandro Magno, 30 o 33, no me acuerdo en este momento. Entonces es un leopardo con alas, con 4 alas. ¿Y por qué 4 alas? Porque realmente cuando Alejandro Magno conquista el mundo, 4 alas y 4 cabezas, realmente él muere muy joven. Y el imperio se divide en 4, en sus 4 generales. Entonces era un imperio que se dividió en 4. Por eso es un leopardo con alas de águila, porque es muy veloz, muy rápido en conquistar. Y al mismo tiempo, pues en breve se dividió en 4, ¿sí? Y versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Interesante que esta última bestia pues representa el imperio romano y el imperio del anticristo. Y él lo describe como una bestia, o sea, prácticamente que no le da una descripción, ¿sí? Porque era muy terrible. Entonces así de esa misma manera fue el imperio romano tan terrible, con las crucifixiones, con todas esas maldades que ellos hacían, y así el imperio del anticristo va a ser con la persecución a los judíos y a los creyentes que no fueron arrebatados allí en el arrebatamiento de los vencedores. Leamos de nuevo Daniel capítulo 7 versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10
cuernos. Entonces tú te das cuenta que la misma descripción de la bestia que hay allí en Apocalipsis capítulo 13. Entonces esta bestia pues es el último imperio, que es el imperio del anticristo, que sería representado por los pies de hierro mezclados con barro. Entonces yo te decía que estas dos visiones son la misma visión. La visión del capítulo 2, la estatua, pues es la misma visión del capítulo 7 de las 4 bestias. Solamente que con una diferencia. La del capítulo 2, pues es la visión desde el punto de vista humano. Entonces para el rey Nabucodonosor, o desde el punto de vista humano, los imperios del mundo, los reinos, las naciones, pues ellos son una cosa majestuosa, es una estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro mezclado con barro. Es una cosa así fantástica, esplendorosa. Y sí, realmente, si tú te das cuenta, el mundo hoy en día ha avanzado muchísimo en tecnología, pero ha disminuido mucho ¿en qué? En la moral. Entonces, en el capítulo 2 es los imperios del mundo desde la visión humana, pero en el capítulo 7 son los imperios del mundo desde el punto de vista de Dios. Entonces, desde el punto de vista humano, los imperios son algo majestuoso, pero desde el punto de vista humano, de Dios, perdón, los imperios son ¿qué? Bestias, donde la moral ha decaído a un punto así mínimo, donde estamos viviendo los días de Noé, donde hay un abuso del matrimonio, se casarán, dice que se casarán y se darán en casamiento, pero es un abuso del matrimonio, donde tú ves ahora que todas las reglas de la moralidad se han cambiado, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, desde el punto de vista de Dios, estos imperios, este gobierno humano es que son bestias, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí nos habla respecto de un pequeño cuerno, que ese pequeño cuerno ya nos habla más específicamente del anticristo. Mira, Daniel capítulo 7, versículo 8. Aquí ya va a hablar específicamente del anticristo. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Entonces, este imperio resurgido, el imperio del anticristo, cuando él nazca, él van a ser 10 reinos. Pero cuando se levante el anticristo, entonces, cuando se levante el anticristo, 3 de esos reyes van a caer. Entonces van a ser solamente 7 reyes más el anticristo. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre. Entonces, mostrando y significando... ¿Qué pasa? Silencio, mostrando y significando que el anticristo realmente es que es un hombre, ¿sí? Dice, estuve mirando, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Es una descripción de lo que será el anticristo. Pero el anticristo va a estar reinando allí en su imperio hasta que aparezca aquí lo que aparece en el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. ¿El anticristo va a reinar? Sí, va a reinar. ¿Va a haber un imperio que es el imperio del anticristo? Sí, mi amado hermano. Pero te quiero dar una cosa, quien va a reinar, quien va a derrocar al anticristo va a ser ¿quién? El anciano de días. Porque ese es el final del sueño de Nabucodonosor. Una roca, una piedra es cortada de una montaña. Una piedra que no fue cortada con manos humanas. Es el propio Señor Jesucristo, que es la piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra va a venir y va a caer sobre los pies de la estatua y va a desmenuzar toda la estatua. Y esta piedra, que es solamente una piedra, se va a transformar en un monte que va a llenar toda la tierra, que es el reino, el milenio, donde Jesús va a reinar durante 1000 años, juntamente con los vencedores. Vamos a estar aquí gobernando las naciones. Amén. Entonces nosotros tenemos esa descripción del anticristo. Más adelante aquí, en el versículo 23, Daniel capítulo 7, versículo 23, dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra.
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aunque el anticristo va a reinar solamente sobre 10 reinos, él va a tener influencia mundial, y eso es una cuestión que ya existe hoy en día. Tú ves esta cuestión de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo que ellos digan, eso es prácticamente ley, y si alguien contradice, opina diferente, pues es tildado de loco, de fanático, de cualquier cosa. Entonces, en cierta manera, ya existe ese tipo de organizaciones que gobiernan sobre el mundo, que tienen influencia. Lógicamente el anticristo no va a reinar directamente sobre todas las naciones, pero va a tener una influencia poderosísima, en la cual va a estar persiguiendo allí a los cristianos que quedaren y a los judíos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esas descripciones del anticristo. Continuemos aquí en el versículo 24. Los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Entonces por eso te decía, la bestia al inicio tiene 10 cuernos, 10 reinos, pero cuando se levante el anticristo, pues va a derribar a 3 reyes, y serán solo 7 reinos, más el reino del anticristo. Esos reinos van a conformar que el imperio del anticristo, que es lo que representado allí en la estatua que vio el rey Nabucodonosor por los pies. Parte hierro, la fuerza del hierro, y parte barro, la debilidad del barro. Y los 10 dedos de los pies pues simbolizan que son 10 reinos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí al respecto, y aquí un poquito más adelante en Daniel capítulo 11, versículo 37, nos da otra descripción del anticristo. Dice, leámoslo desde el versículo 36. Apocalipsis 11, 36. Dice, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y aquí viene la descripción del anticristo. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Entonces, por este versículo que muchos dicen que el anticristo será homosexual, dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces será alguien lleno también de soberbia. Es la descripción del anticristo. Y aquí, para finalizar, mis amados hermanos, quería que leyéramos, entonces que fuéramos a nuestro texto base en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 10. Dice así, leámoslo entonces. Apocalipsis 13 del 1 al 10 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Entonces tú te das cuenta que el imperio del anticristo reúne las características de todos los otros imperios. Entonces mira, la bestia que vi es semejante al leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como de león. Entonces, todos esos imperios que han pasado han sido un intento del anticristo de establecer, ¿sí? Del diablo establecer el imperio del anticristo, ¿sí? Entonces, este último imperio pues reúne las características de todos los imperios. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces el anticristo, aparentemente una de las señales que él va a hacer es que va prácticamente que morir y va a que resucitar. ¿Y eso será quién? ¿Imitando a quién? Imitando a nuestro Señor Jesucristo. Esta va a ser una señal en la cual muchos van a decir, no, este es el Mesías que estábamos esperando. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Entonces cuando la bestia, el anticristo prácticamente que muere por esa herida y resucita, pues entonces toda la tierra se va a maravillar. Y aquí toda la tierra posiblemente puede estarse refiriendo a la tierra, a Israel, los judíos
al inicio irán a reconocer al anticristo como su Mesías. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces esos 42 meses pues es la gran tribulación, que son los 3 años y medio. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mira, durante la gran tribulación el anticristo y su imperio van a perseguir a los judíos y a los cristianos que se quedaron aquí en la gran tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces allí nosotros tenemos la descripción de esta bestia que emerge del mar, que es el imperio del anticristo, y también se refiere aquí bastante a lo que es el anticristo. Entonces este libro de Daniel acompaña el libro de Apocalipsis, ¿sí? Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, haciendo así un pequeño resumen, mis amados hermanos, nosotros tendríamos dos visiones en el libro de Daniel. Una que tiene el rey Nabucodonosor de la estatua, representando los imperios de este mundo, hasta el imperio del anticristo, y la piedra que desmenuza la estatua que representa el reino de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que hay una diferencia entre reino e imperio. Reino, usted nace en el reino. Por eso nosotros cuando nacemos de nuevo somos incluidos en el reino. Pero imperio es diferente. Imperio es algo que es impuesto. El imperio va conquistando, va derrotando a las personas, las va humillando y las va conquistando. En el reino no. En el reino nosotros nacemos, ¿sí? Entonces a través del nuevo nacimiento, entonces nosotros nacemos, ¿sí? Para ese reino, para el reino de Dios, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre reino e imperio. Y bueno, y tenemos la otra visión en Daniel capítulo 7, que es la visión de las 4 bestias, que es lo mismo que la visión de la estatua. Y allí en Apocalipsis 13 pues tenemos una descripción específica respecto de esta bestia que emerge del mar, que es la 4ª bestia, que es el último imperio de la estatua, ¿sí? Que sería el imperio del anticristo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, yo así como opinión diría, no, allí la Unión Europea pues está en el mismo territorio, ¿sí? En el mismo territorio que estaba el Imperio Romano, ¿sabes? Entonces yo creo que realmente va a surgir de allí, de la Unión Europea, ¿sí? Es el mismo territorio. Interesante una cosa es que Inglaterra se separó de la Unión Europea, porque realmente durante el Imperio Romano Inglaterra nunca fue conquistada totalmente, solamente una parte. ¿Sí? Solamente una parte de Inglaterra fue conquistada y con mucha dificultad, ¿sí? Llegó un momento en que el Imperio Romano prácticamente perdió lo que sería Inglaterra, ¿sí? Por causa de guerras y de todo esto, de la dificultad, y ellos terminaron construyendo en toda la mitad de Inglaterra hay una muralla que se llama la muralla de Adriano, que cruza todo el país de Inglaterra. Hay hasta una película respecto de eso, si tú la puedes ver después, como es de acción, es histórica, ¿no? Que habla respecto de la muralla de Adriano, ¿sí? Entonces esto sería lo que nosotros tendríamos, ¿no? Dice aquí, tocando un poco más al respecto de eso, Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces el mar en la Biblia existen varios mares, ¿no? 2 básicamente. Cuando se habla del mar, entonces muchas veces se refiere al mar de Galilea. Cuando se habla del mar grande, entonces se está hablando del mar Mediterráneo, ¿sí? Y es allí donde tú te das cuenta que en el mar Mediterráneo era donde quedaba el imperio del anticristo, perdón, el imperio romano, y es donde está la Unión Europea, en el mar grande, ¿no? Que es el mar Mediterráneo, que es de donde surge esta bestia. Amén. También les pido
Perdón, disculpas hermanos aquí por tantos ruidos, todo esto, pero bueno, hace parte de este teletrabajo, de este teleservicio, bueno, que hoy en día estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces me disculpen, pero ahora quería tocar un punto, hermanos, a respecto de la Santa Cena, ¿sí? Quería que pudiéramos tocar esta cuestión de la Santa Cena antes de que nosotros tomemos la Santa Cena, ¿sí? Que nosotros tú pudieras alistar, ¿sí? El vino y el pan allí para que podamos tomar la Santa Cena en este momento. Y para tomar la Santa Cena, quería que pudiéramos mencionar aquí el libro de Juan. Quería hablar algo que Dios tocó mi corazón hoy en el Juan capítulo 7, ¿sí? Versículo 37 al 39, que es al respecto del Espíritu, ¿sí? No sé si tú ya estás, me gustaría que pudieras tomar tu Biblia allí. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, a respecto de la Santa Cena, mis amados hermanos, yo quería hablar una cosa aquí. Versículo 37 dice, en el último y gran día, ¿sabes? El último día es una cosa tremenda, ¿no? Que a veces nosotros dejamos para buscar a Dios el último día, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque realmente el último día pues nos habla del final, cuando ya no hubo ningún tipo de satisfacción en esta fiesta. Ellos estaban en una fiesta, pero cuando ya no hubo ningún tipo de satisfacción en la vida ni en esa fiesta, entonces Jesús se levanta y dice, en el último y gran día. ¿Sabes? La única satisfacción o lo único que puede satisfacer totalmente nuestro corazón es Cristo, ¿sí? Cuando nosotros vemos allí la mujer samaritana, Jesús le pregunta, trae tu marido. Y ahí ella llega y dice, no tengo marido. Jesús le dice, sí, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. O sea, hasta una cosa tan sagrada como el matrimonio, como la relación de pareja, no puede satisfacer el corazón del hombre. Esta mujer había tenido 6 maridos y aún así estaba en un pozo buscando agua. ¿Por qué? Porque ella no tenía satisfacción en la vida. Entonces la única cosa que nos puede satisfacer realmente en la vida es que el Espíritu de Dios es Cristo. Y sabes, aquí dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces estos ríos, mis amados hermanos, dice ríos, pero nosotros sabemos que solamente es un río. En Génesis dice que salía el río de la vida y de ahí se desprendían 4 brazos. Y 2 de esos brazos, uno era el primer río, él cargaba oro. ¿Sabes, mi amado hermano? Cuando tú andas en el Espíritu, hay provisión también. Y otro de los ríos que yo quería mencionar es el río Tigris. El río Tigris significa rápido, viene de la palabra tigre, significa rápido. Y significa también que, hermanos, que las cosas en tu vida, a veces Dios puede hacer, tú a veces estás intentando una cosa durante 10 años, pero sabes, cuando tú andas en el Espíritu, ese río Tigris, lo que tú no pudiste hacer en 10 años, Dios lo puede hacer en 5 minutos, en 1 minuto. El profeta Daniel, José de Egipto, ellos se tornaron reyes de sus imperios, se tornaron el segundo en los imperios donde ellos vivían en un instante, en un día. José durante 17 años sufrió, durante 13 años, sufrió, pero en un día fue levantado el segundo más importante en el imperio de Egipto. Entonces, lo que tú no hiciste, lo que yo no hice en años y en años intentando en nuestras fuerzas, a través del Espíritu de Dios, de ese río Tigris, puede acontecer rápidamente. Entonces te digo que tú tengas fe
y que tú tengas esperanza. Y ese río, este río, él fluye, para terminar quería mencionar esto, este río fluye del árbol de la vida, ¿sabes? Entonces este río fluye del árbol de la vida. Y Jesús, el Señor dijo que comieran del árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Cristo, representa la dependencia de Dios. Y Él les advirtió que si comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, experimentarían la muerte. Entonces, sabes, mis amados hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal, él apunta para la muerte, para Satanás y para la independencia de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No había brújula, no había mapa, no se sabía cuál es la tierra que te mostraré, no se sabe. Porque Dios quería que Abraham dependiera totalmente de él. Pero sabes una cosa, cuando nosotros comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, nosotros experimentamos muerte. No voy a irme a un punto tan dramático de decir muerte física, pero sí una muerte en el alma, ¿sabes? Cuando nosotros tomamos decisiones en independencia de Dios, nosotros comenzamos a experimentar muerte. Tomas una decisión, entras en un negocio, entras en una relación, tomas una decisión al respecto de cualquier cosa, ¿sí? Y cuando esa decisión es tomada en independencia, ¿sabes lo que pasa? Comienzas a experimentar muerte, muerte en el alma. ¿Por qué? Porque entras en unos problemas que después no sabes cómo salir. Porque un abismo va llamando otro abismo. Y cuando nosotros caminamos por el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces estamos andando en independencia de Dios, ¿sí? Y cuando andamos en esa independencia, pues nosotros experimentamos que muerte. Pero nos queda una esperanza, arrepentirnos y comenzar a comer del árbol de la vida, que representa ¿qué? Dependencia de Dios. Amén. Entonces quería que pudiéramos hacer una oración y quería que tú pudieras alistar la copa, ¿sí? La copa y el pan para que tomáramos la Santa Cena, que la podamos alistar y podamos tomar esa copa y ese pan. Aquí está la copa, ¿sí? Vamos a orar, amén, mis amados hermanos. Vamos a comer del árbol de la vida, comer de Cristo, amén, para que nosotros podamos disfrutar la vida. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a entrar en independencia, vas a tomar decisiones equivocadas y vas a experimentar muerte. Problemas y problemas que después no sabes cómo salir. Pero cuando tú bebes del árbol de la vida, comes del árbol de la vida, entonces tú comienzas a experimentar ¿qué? Vida. Toma tu copa allí donde tú estás, amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en este día, Señor. Oramos, Señor, declarando, Señor, que nosotros no somos fanáticos de la conspiración, de teorías de conspiración, Señor, sino que nosotros somos bíblicos, Señor. Y hemos aprendido aquí a través de la palabra de Dios, Señor, que el fin se acerca, Señor, y que debemos velar y orar, Padre, en el nombre de Jesús. Debemos velar y orar, Padre. Señor, bendecimos, Señor, esta copa, este pan, declarando que ellos representan la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, Señor. Declarando que nosotros tenemos una alianza en Dios, que estamos sellados con el Santo Espíritu de la promesa, Señor, y que a partir de hoy, Señor, nosotros vamos a ser guiados por el árbol de la vida, vamos a ser guiados por Cristo, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces te invito a que compartas allí esa copa, ese pan en el nombre de Jesús. Amén.